Señor amado, para poder, mi Dios bendito, sí, no solamente asistir a tu casa, sino para aprender de este precioso manjar como lo es tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, Padre, para que de esta manera tu gracia y tu misericordia pueda manifestarse abundantemente, oh Dios, en medio de este tu pueblo. Mira de la misma forma, mi Señor y Padre, que tus hijos más pequeños han subido para poder ser, mi Dios, ministrados por esta tu preciosa palabra también. Señor, toca sus pequeños corazones, a cada maestra, Señor amado, a cada maestro, dale la destreza, la capacidad y facultad para que pueda hacerse entender, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad delante de tu presencia, Señor amado. Permítenos, Padre, ese gran privilegio de seguir en medio de ellos, nutriéndolos con el temor de tu presencia, de tu palabra. Señor, acelera también los pasos de aquellos hijos tuyos que, Padre, han dispuesto en su corazón acercarse a tus atrios y, Señor amado, han decidido aprender de tu misericordia. Señor, te pido todos estos favores, no olvidando, Padre, que tu bendición se haga extensiva también allá en la iglesia de la Flor, en la cual, Señor amado, se está también llevando a cabo la enseñanza de tu palabra. Gracias, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos por favor, sí, a la Escritura. Estamos en 2 Corintios, capítulo número 9, verso 12. Sí, simplemente a manera de una breve, pero muy breve síntesis, recuerde que el apóstol Pablo está hablando acerca de esta preciosa bendición de poder ser participantes dentro de lo que es la ministración de la ofrenda. Recordará usted, mi amado hermano, que Pablo había exhortado a la iglesia de Corintios para que participe en esa distribución y colaboración, sí, de la iglesia de Corintios, sí, para con la iglesia de Jerusalén. Recordando que Pablo había tomado como referencia que ya había participado en aquella bendición, sí, la iglesia de Macedonia. Luego dijo que había participado también la iglesia que se ubicaba en la provincia de Acaya, y ahora se lo estaba así requiriendo también de Corintios. Para ello Pablo había dado ciertas instrucciones de cómo se debe de ofrendar, qué corazón debe de haber en el mismo, sí, y de qué manera sí se lo debe de hacer, hablando de la liberalidad, es decir, del poder dar sin medida para poder, sí, en este caso, sí, dedicarlo al Señor. Sí, dicho todo esto, ya en el versículo número 12, que es lo que nos compete en este tiempo, sí, analizar, Pablo, luego de que ha dado un preámbulo, ha dado una especie de inicio diciendo que Dios da semilla al que siembra, sí, es decir, Dios provee al que desea en Dios también volver a darlo. Sí, en el verso 12 nos dice, porque la ministración, entendiendo este término que ya lo habíamos también analizado, sí, hace un jueves así antepasado, el tema ministrar es de administración, ¿sí? Dice acá, porque la ministración de este servicio no solamente suple, porque tiene dos intenciones, el poder dar para la obra del Señor. La primera, obviamente, está encabezada en esta lista. Dice la Biblia, no solamente suple a quienes. No solamente suple dice aquí, lo que a los santos falta, hablando de aquellas personas que están al servicio propiamente de la obra y obviamente a tiempo completo. Sí, diríamos que en parte lo que se adquiere o lo que llega a la iglesia va de primera mano orientado a los que sirven en el altar. Usted reconoce estos textos, ya lo hemos dado en otras oportunidades dentro de las enseñanzas anteriores. Aquel que sirve en el altar debe también comer del altar. No se puede, dice la Escritura a manera de ejemplo, no se puede poner bozal al buey que trilla, sí, es decir, que no se le puede privar de alimento si está justamente arando el campo donde se siembra ese mismo alimento. Ahora, pero esto de primera mano, mas sin embargo, Pablo va a resaltar, sí, algo adicional.
Lo primero, como le mencioné, lo que se logra en este caso captar de parte del pueblo para la iglesia, sí, hablando de los recursos económicos, no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también, y esto es muy importante, dice aquí, abunda en muchas acciones, dice aquí, de gracias a quién. Muchas acciones de gracias a Dios. Y vamos a concentrarnos en esta última parte, porque de lo primero ya hemos hablado bastante, hablando de que la obra del Señor necesita ser sustentada, si quienes sirven en el altar también, pero vamos a concentrarnos en la segunda parte, que es lo que me pareció bastante, sí, en este día, sí, bastante importante dar, sí, para poderlo dar como enseñanza. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando menciona dar acciones de gracias? Para ello, mi querido hermano, primeramente, vamos y le invito por favor al Nuevo Testamento mismo en la carta a los Hebreos. Venga conmigo, mi querido hermano. Carta a los Hebreos, allá en el capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. ¿Lo tiene? Carta a los Hebreos, capítulo número 13. Venga conmigo, por favor. Verso número 15, sí, al 16. Hebreos capítulo 13, verso número 15 al 16. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, así que, esto como una conclusión, ofrezcamos, sí, entendiendo que el ofrecer es la acción voluntaria, ¿verdad? Ofrezcamos siempre, ¿a quién? Siempre a Dios. Sí, esto hablando de que para el Señor no hay, por así mencionar, no hay medida, no hay limitación, no hay escasas oportunidades, por así decirlo. Mucha gente puede llegar a pensar, no, pero si yo ya di el año pasado, pero si yo ya de alguna forma intervine o ayudé, sí, hace 3 meses. Mi amado hermano, todo lo que podamos hacer en mayor cantidad de veces, sea el área a la cual usted quisiera en Dios manifestarse, si lo debe, mi amado hermano, de siempre hacer, y diríamos así, lo debe de desear y anhelar la mayor cantidad de oportunidades posibles. Sí, es un bien para sí mismo. Dice la Biblia en el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Cristo, sacrificio de ¿qué quiere el Señor? Un sacrificio de alabanza. Ya vamos a meditar en todo esto. Es decir, y aquí es donde va a concentrar, porque si alguien dice sacrificio de alabanza, ¿qué se le viene a la mente a usted? ¿De pronto qué cosa? Cantar, y si dice a manera de sacrificio, no sé cantar, pero ahí voy, me voy a sacrificar y voy a cantar bastante. Sí, o me duele la garganta y no importa, hay que cantar con sacrificio, con dolor. No se refiere a eso. Se refiere a otro aspecto, sí, por el contexto que vamos a leer. Cuando habla de sacrificio de alabanza, mira lo que dice el Señor, es decir, va a dar la explicación, fruto, aquí viene el asunto, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, póngale mucho énfasis a esto. Fruto de labios que confiesen su nombre. Para esto, no pierda, por favor, no pierda Hebreos. Venga conmigo al texto bíblico de los días miércoles. Salmo 50, verso 15. Venga, por favor. Libro de los Salmos, capítulo número 50, verso número 15. ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo, vamos a recordarlo en todo caso. Y luego volveremos otra vez a Hebreos. Salmo 50, verso número 15. ¿Ya lo tiene? E invócame en el día de la angustia, te libraré, hablando de la intervención de Dios en medio de esa necesidad a la cual te ha llevado, sí, a clamar al Dios, sí, al Dios de los cielos. Pero dice en la última parte, y tú, sí, ya de manera como que personalizada y a manera de una demanda, y tú
me honrarás. Ojo, no es una sugerencia lo que dice el verso 15 en la parte final, ¿ah? No es una insinuación de Dios, como cuando a veces la esposa le susurra al oído, de pronto un día antes al marido, llévame a pasear. Es como que se lo deja, ¿a qué? A su arbitrio, se lo deja, diríamos, a la voluntad de. No, no es así. El Señor, en este texto, en la parte final, no da una sugerencia, da una ordenanza. Amén. Mírelo de esa manera o mírelo con ese grado de importancia. No le está diciendo, a ver si se te ocurre o si te animas, me honra. No, no. Dice, tú me honrarás. Sí. Y recordando que honrar a Dios luego de un milagro recibido. Pregunto, mi amado hermano, ¿a qué cree usted que se refiere? Porque el contexto dice en esta última parte de que tú me honrarás. ¿Qué dice el contexto? Me has invocado en el día de tu necesidad. Yo te voy a librar, pero tú me vas a honrar. O me tienes que honrar. Pregunto, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De dar qué cosa? Una acción, un testimonio, el cual se lo puede manifestar de muchas maneras. Entre una de esas maneras es lo que dice Hebreos capítulo 13. Vuelva, por favor. Por eso es que estamos dejándolo, sí, de manera igualitaria, ambos textos, para revisarlo. Versículo número 13, ¿qué nos dice, mi amado hermano? ¿Ah? ¿Lo tiene? Así que ofrezcamos, ¿qué? De vez en cuando. Siempre, sí, a Dios, por medio, obviamente, sin saltarnos el orden de gloria, sí, dice acá, por medio de Él, sacrificio de alabanza. ¿De qué forma? Es decir, fruto de labios, dice aquí, que confiesen su nombre. Y el término confesar, mi amado hermano, más allá de poderlo, diríamos, ponerle a la par un sinónimo que podría ser bien entendido como proclamar o confesar, es, mi amado hermano, transmitir. Y eso es lo importante en este texto. Sí, el término confesar aquí significa transmitir. Y usted puede transmitir o confesar o proclamar no solamente con la boca, sino con su forma de vivir. En ese texto, mi querido hermano, la demanda por el contexto, sí, empuja ya. Porque cuando uno lee en el verso 16 nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales... Va hablando del sacrificio anterior. De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué sacrificio? De esos sacrificios que usted confiesa de fruto de labio. No solamente hablado, sino también vivido. Porque usted, mi amado hermano, agradece a Dios con un testimonio, pero también testifica de su agradecimiento viviendo, si diríamos de una manera satisfactoria, en los mandamientos de Dios. Hay muchas formas de agradecer a Dios. Hay quienes lo limitan, claro está, a un testimonio. Hay quienes lo limitan a testificar, a compartir el evangelio, pero eso es una de las tantas, formas en las que las personas pueden agradecer a Dios. Quisiera más bien ir a la Escritura y concentrarme, en el evangelio de Lucas. Vamos a ver diversidad de ejemplos, cómo muchos agradecían a Dios, a través de Cristo Jesús. Venga de primera mano y veamos, por favor, en Lucas capítulo 17. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Veamos esta forma de agradecer. Esta forma de dar acciones de gracia. Lucas capítulo número 17. Veamos. Creo que este es el más común. ¿Lo tiene? Capítulo número 17, verso 11 en adelante. Tenemos ahí como prefacio, 10 leprosos son limpiados. Me olvidé darle el tema, sí, por cierto. Sí, el tema en esta noche del cual estamos anunciando es la mejor forma de dar acciones
de gracia. Sí, la mejor forma de dar acciones de gracia. Sí, verso 11 nos dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Sí? Recordando que los samaritanos no simpatizaban con ¿quiénes? Con los judíos, sí. Entre Samaria y Galilea. Samaria era la capital general en todo caso de Israel, pero los samaritanos sí tenían apatía por los judíos. Verso número 12. Y él dice aquí, y al entrar en una aldea, sí, le salieron al encuentro, ¿qué dice? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, dice acá, a distancia, ¿verdad? De lejos. Esa era, como usted ya sabe bien, la costumbre. Un leproso, si por costumbre no podía primeramente ingresar a las ciudades. A lo mucho se acercaban así casi a la distancia, a un tiro de piedra, sí, de las entradas de las ciudades. Para que quienes llevaban las mercancías, los mercaderes, dejasen de pronto algo a distancia para poder suplir las necesidades. De hecho, quienes tenían familiares, de estos leprosos, ellos salían a cuevas a dejar, por medio de una soga, tirando, mi amado hermano, en una canastilla, los alimentos para estos, en este caso indeseables, por la forma en la que su carne se descomponía. Eran tenidos, mi amado hermano, en una estima, pero muy por debajo, diríamos así, de lo que un ser humano debe de vivir. Ahora, estos leprosos salen a ver a Jesús, se paran de lejos, vuelvo y repito, para no contaminar aparentemente al maestro, y alzan su voz y le gritan todos diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Si lo quiere cotejar con Salmo 50, verso 15, ¿qué están haciendo esos hombres en su necesidad? Están invocando, invócame en el día de la angustia. Estos no estaban viviendo un día de angustia, estaban viviendo una vida llena de angustia. Amén. Verso número 13. Sí, maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14, léalo por favor. Ahora, el mostrarse al sacerdocio para un hombre leproso era un requisito previo, a la sanación. Nadie que se veía con lepra, se iba al sacerdote. Ojo, aquí viene la obediencia en todo caso para la recepción del milagro. Ellos estaban con lepra. Si alguien se veía leproso, no podía decir, voy a ir a presentarme al sacerdote, porque apenas aparecía por la cabeza, por la ciudad, mi hermano, moría lapidado. Solo los que notaban que su lepra se iba desvaneciendo, pedían audiencia. ¿Para qué? Para que el sacerdote los reciba. Y no en la ciudad, el sacerdote tenía que salir de la ciudad para verificar por medio de peritos si realmente la lepra estaba siendo curada. Ahora bien, cuando ellos creen a la palabra, mi amado hermano, deciden ir todos los 10, para adentrarse y ver en este caso a los sacerdotes, para que los evalúen. Y dice la Biblia, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, que, automáticamente, ¿qué se llevó en ellos? Una sanidad, en los 10. Verso número 15. Entonces, uno de ellos, solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, aquí viene el aspecto. Dice aquí, volvió glorificando a Dios, dice ahí, a gran voz. Eso en Salmo 50, verso 15, ¿qué sería la última parte? Tú me honrarás. Él venía, mi amado hermano, dice el versículo número 15, glorificando a Dios, sano obviamente, pero testificándolo a gran voz. Recordando que Jesús, cuando iba de aldea en aldea, multitudes venían con él. Versículo, vuelvo y repito, número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso número 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, acá está el asunto. ¿Qué cosa le estaba dando?
dándole gracias. Ahora, qué gran, diríamos así, tipificación de lo que es una acción de gracias. No es el solo hecho de decírselo, sino de demostrárselo. En este caso, abriendo su boca, dando a conocer el milagro y humillándose delante de su, en este caso sí, de quien lo había sanado, de su Dios, sí, de su sanador. Mi querido hermano, esta acción obviamente Jesús la reconoció. Cuando vamos al versículo número 17, dice la Escritura, respondiendo Jesús le dijo, no son 10, porque ¿a cuántos sanó el Señor? A uno nomás. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y eso pasa en medio de las iglesias. Penosamente, en medio de las iglesias. Sí, digo yo, ¿acaso Dios no a todos hace experimentar su gracia, sus milagros, sus favores? Claro está, cuando Él así lo cree, sí, conveniente hacer en nosotros. Mi amado hermano, pero muchos dicen, ay, es que me da vergüenza, por lo menos, dar testimonio. Me da vergüenza de pronto contarlo, sí, o me da simplemente, sí, recelo, temor, abrir mi boca. Mi amado hermano, cuando uno se come, por darle un término, sí, los testimonios, ojo, no produce acciones de gracias a Dios. Y no inspira a otros que lo hagan. Mire, aquí hay diríamos así, un doble peso de falta. Primero me involucro yo al callarlo. Segundo, al callarlo, quienes necesitan oírlo, tampoco lo hacen. Aquí hay una doble falta. Primero, yo le quito la honra de vida a aquel Dios que me ha dado la oportunidad de ser yo quien experimente el milagro. Segundo, quienes oyen mi voz de ese milagro, callan o simplemente dejan de creer en que Dios, aún a la fecha, puede sanar. Hablando obviamente de un milagro o limitando el asunto a un milagro de sanidad. Porque Dios puede glorificarse de 1001 formas. ¿Sí? De 1001 formas. Aquel sí que de pronto buscando empleo no lo consigue, Dios abre su gracia y le otorga el empleo. Y usted al dar testimonio, de pronto en su misma condición de desempleado, al oírlo, aferra su esperanza, cree a Dios y Dios vuelve a obrar en misericordia y le otorga también a ese otro hermano un empleo. ¿Sí me explico? Cuando uno calla, cuando uno come, por así decirlo, se come los testimonios, o deja de alguna forma, de manera también corporal, deja de manifestar su agradecimiento, mi amado hermano, recuerde, no solo se afecta a usted, sino que afecta a la vida de otros. Jesús reclama la asistencia de otros 9. Amén. Porque al no hacerlo, quienes fueron testigos de todo esto, ¿qué creen ustedes que pensaron? ¿Ah? Exacto, que 9 no quedaron sanados. Quienes acompañaban a Jesús, sí, o las multitudes, porque usted sabe que Jesús a estas alturas no era, sí, diríamos así, un personaje que pasaba desapercibido. A Jesús siempre venían así con él, mi hermano, multitudes. En esta ocasión el milagro no fue instantáneo, todos fueron sanados cuando iban de camino al sacerdocio. En ese caminar Dios permite la sanidad. Pero si solo uno regresó, mi amado hermano, ¿qué pasaron con los otros 9? O por lo menos, ¿qué pensó la gente de los otros 9? Dijo, el Señor puede sanar, pero no a todos. De chiripazo, de 10, 1. ¿Sí? Más adelante lo veremos. ¿Sí? Es que a veces eso, mi amado hermano, ese mismo criterio, también el pueblo lo puede llegar a pensar en la actualidad. Cuando se deja de dar la debida honra de cómo Dios, aún en su vida y en mi vida, hace, mi amado hermano, sí, en sus misericordias, hace milagros en nosotros. Cuando Dios manifiesta su poder a través de cualquier hazaña que Él desee hacer, usted está obligado a testificar. Usted está obligado a dar acciones de gracias. Vuelvo y repito.
hoy estamos viendo esta primera parte. Darlo de manera verbal. Verbal, porque aquí estamos hablando de un testimonio de labios. Hay muchas formas de dar testimonio. Hay muchas formas de dar acciones, porque son acciones de gracias. Hechos, amén. Verso número 11 nos dice, si no son 10 los que fueron limpiados, es como que Jesús, para que lo escuchen todos los presentes, yo no sané a uno, yo sané a los 10. Amén. Es como que alguien diga, ¿quién de ustedes hoy no almorzó? Bueno, más allá de pronto si usted no quiso almorzar es otra cosa. Pero ¿a cuántos Dios proveyó el almuerzo? ¿Cuántos testificarían de ello? Ya está, muchos dirán, ya está sobreentendido, hermano. No, eso no está sobreentendido. Dios desea frutos de labios que confiesen las acciones de su nombre también. Porque Dios hace en nosotros acciones. Y Dios desea una reciprocidad, ¿sí?, de su pueblo. Amén. Es como que si Dios no te bendice con dinero, pregunto, ¿cómo debes de ir a agradecer? ¿De la misma forma o de otra forma? Si Dios te da salud, ¿tú cómo se lo agradeces? Con tus fuerzas, pues, sirviéndole. ¿Verdad? Si Dios te da un empleo, ¿cómo se lo agradece al Señor? Trayendo a su casa, ¿qué cosa? Sus ofrendas, sus diezmos. ¿Sí me estás entendiendo? Si Dios te prospera, mi amado hermano, materialmente, obviamente, tienes muchos bienes. ¿Cómo les agradeces al Señor? Poniendo tus bienes también al servicio del Señor. Sí, es parejo en todo caso. Si Dios te da papas, con papas debes de agradecerle. ¿Sí me está entendiendo? Sí, o por lo menos con el producto de la papa. Pero debes de ir a la par, a la medida, mi querido hermano, de aquello. Cuando vamos a la Escritura, no se me distraiga. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Versículo número 17 dice, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese, y aquí está el aspecto, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mi amado, ahora, este pasaje bíblico se cumple obviamente al pie de la letra de lo que dice, sí, 2 de Corintios 9, versículo, volvamos por favor, mi querido hermano, Hebreos capítulo número 13, verso número 15. ¿Qué decía el texto, mi querido hermano? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? De Él. ¿A dónde había ido el samaritano? ¿A quién? A Jesús, pero para glorificar ¿a quién? A Dios, ¿sí? Dice acá, es decir, verso 15, fruto de labios que confiesen su nombre. Versículo número, si volviendo por favor a Lucas 17, verso número 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Ahora, este hombre, el que regresó, recibió doble milagro. Los otros se fueron con un milagro, pero este se fue con el paquete entero. Los otros 9 recibieron al igual que él sanidad. Como mucha gente puede pasar por esa puerta solamente en busca de ese milagro. Muchos vienen para que el marido vuelva a la casa. Muchos vienen para que la enfermedad sea sanada, se vaya la enfermedad. Hay otros que vienen porque tienen problemas familiares y están simplemente a expensas de que el problema se resuelva. Hay otros que vienen porque no tienen empleo, no tienen dinero. ¿Sí me explico? Hay unos que mira, me recuerdo tanto que hay quienes vienen hasta porque están quedando de año. Sí, hubieron en su debido momento peticiones que decían, sí, ore para poder pasar los supletorios. Hay gente que viene solo por necesidades, pero solo los que retornan luego del milagro y permanecen,
reciben otro milagro. Y es el más importante todavía. Porque los milagros, ojo, fuera de la salvación, son, mi amado hermano, diríamos como las frutas, sí, muy aparte, que son generados por la rica savia que viene de la raíz. Dios no quiere que el pueblo solamente se quede con panes y peces. Amén. Mucha gente, aún cristiana, solo busca panes y peces. Y se olvidan, mi amado hermano, del autor de la salvación. Dios, mi amado hermano, si usted me lo pregunta a mí, si ya de manera personal, Dios, mi amado hermano, en su corazón preferiría no sanar a nadie, pero que la raza entera se salvase. Ese es mi criterio. Porque sabe Él que luego de la salvación en la vida futura no habrá necesidad de sanarlos, porque se levantarán con cuerpos incorruptibles, tendrán sanidad por toda la eternidad. La raza humana necesita esencialmente salvación. Ese hombre no solo obtuvo sanidad, solo por haber regresado y dar testimonio, obtuvo salvación. Más adelante hay otro ejemplo. Esto, revuelvo y repito, es una de las formas de dar al Señor acciones de gracias. Adicionalmente, mi amado hermano, acompáñeme por favor. Y veamos en Lucas capítulo número 7. Una mujer tuvo algo muy especial para dar acciones de gracia. Lucas capítulo número 7. En la Biblia usted va a encontrar muchas formas de cómo dar acciones de gracia. ¿Lo tiene? Lucas capítulo número 7, verso 36. Quiero llegar al verso 47, por cierto, pero vamos a leer la historia, no hay problema. ¿O está ocupadito? ¿Está ocupadito? No. Verso 36, de manera antifonal. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Verso 37. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39. Ahora, entendiendo que el término pecador aquí por el contexto es, sí, prostituta. ¿Ah? Verso número 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Verso 41. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, es decir, como para que todos los que estaban invitados en esa reunión, sí, en esa comelona, sí, vuelto a la mujer, ahí el Señor, ¿qué dice? ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, dice acá, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Verso número 45, léelo. No ungiste mi cabeza con aceite,
mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Verso número 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco también, ¿qué cosa? Y yo más bien quisiera añadir algo aquí, poco también sí puede llegar a agradecer. Al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Mucho, mi amado hermano, podríamos decir, sí, mucho da a la hora de manifestar su gratitud con Dios. Esta mujer no tuvo otra forma de qué manera agradecer al Señor. ¿Cómo lo hacía? ¿Con qué lo hacía? ¿Qué dice la Biblia? Lea el texto, por favor. ¿Cómo se lo agradecía? Simplemente volviendo, por favor, al versículo número 38. Estando detrás de él, ¿a dónde estaba? Primeramente, ¿dónde se encontraba esta mujer? Estaba a sus pies, llorando, diríamos así, en sí mismo, clamando, rogando, orando. ¿Qué más? ¿Sí? Comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba, que vendría a ser secarlos, con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer daba acción de gracias en una sola palabra, adorándolo. Si se lo quiere ver de a manera de síntesis, esta mujer agradecía al Señor adorando, pero hay algo particular con esta acción, que ella lo hace en medio de la casa de un fariseo. Se atrevió, esta mujer, mi amado hermano, logra entrar en la casa porque Jesús está ahí. Una mujer, por su aspecto en la cultura judía, uno identificaba a las mujeres de mala vida. Uno identificaba, mi amado hermano, primeramente porque por lo general las mujeres andaban sumamente ataviadas, vestidas o alborotadas en cuanto a su forma de verse. Era un distintivo como para poder decir entre las mujeres del pueblo, esta mujer es pecadora. Usted se recuerda allá en el Antiguo Testamento de qué manera si una pariente logra engañar a los descendientes de Jacob, en el cual, mi querido hermano, se la toma a él como que si fuese una prostituta, y como no teniendo cómo pagarle, ¿qué le da? Su vara, su cayado y su anillo. Dice, ya más luego te mando a dejar el cabrito para pagarte por tu servicio. Su atuendo, su forma de no llevar el velo era un distintivo para poder decir, esta mujer es una prostituta. Aquella, sabiendo que perdón del Señor había llegado a ella, no tuvo más otra forma que demostrar su agradecimiento adorándolo. En su adoración involucró lágrimas. En su adoración, ¿qué más involucró? Maltratar, por así decirlo, su cabello al ponerlo ¿a dónde? ¿Qué hacía con su cabello ella? Es como que usted, ¿verdad? Su esposo llega del trabajo y usted con su cabello largo le diga, venga mi amor, hoy mis cabellos van a ser para sus pies sudorosos. ¿Me explico? Diría la mujer, dice, cuidado con mi cabello, que está recién ahorita con el tratamiento. Pero lo más realzado en esta situación es dónde ella lo hace. Una mujer, mire, que tiene en su vida, en su corazón a Cristo como el símbolo de adoración extrema, no le interesa dónde estemos. Adoran siempre a Dios. Hay quienes dicen, no, yo lo adoro es en la iglesia. Porque cuando estoy en mi trabajo, yo no a Cristo no, ahí tengo que guardar, diríamos, la compostura, tengo que guardar de alguna forma, en este caso, mi identidad. Aquí no, en el colegio no, porque se me burlan las muchachas, las compañeras. Un adorador es alguien que demuestra acción de gracias sin importar el auditorio que tiene por delante. Como le mencioné hace un ratito, si Jesús no hubiese estado en la casa de este fariseo y esta mujer entraba, esta mujer moría.
¿Qué hacía una pecadora? Al concepto del fariseo, ¿ah? Si este fuera profeta, reconociera que quien lo está tocando lo está contaminando, porque eso implicaba, ¿sí?, el pseudoempleo de esta mujer. Recordando que, de acuerdo a la tradición, sí, para un sacerdote, un escriba, un fariseo, alguien religioso, el solo hecho de tener la presencia, y no se diga tocar a un sacerdote con un estilo de vida de esta naturaleza, era contaminación de pecado. Hay quienes, mi amado hermano, dan acciones de gracia en la actualidad como esta mujer. Porque no importa, sí, no importa en dónde estén, no importa, mi amado hermano, con quién estén. Ellas son conocidas como mujeres, mi amado hermano, de unción, mujeres de oración, mujeres devotas, mujeres que siempre, diríamos así, transmiten al Señor en sus vidas. Por donde quieran que van, sí, la gente al verlas dicen, ellas son siervas de Dios. Pero a veces cuando, diríamos así, no hay esa verdadera identificación, mucha gente dice, a ver, déjame ver cómo se para, a ver cómo habla, o sea, como que uno tiene que tener más elementos para saber si son cristianos. Esta mujer no. No le interesaba que estaba el fariseo. No que ella, mi amado hermano, practicaba, diríamos así, un cristianismo como para que la vean. No, no. Jesús estaba ahí, y si Jesús estaba ahí, ella estaba postrada a los pies de Jesús. Sí, esa es la idea. Esta mujer estaba dando acciones de gracias. Con lo que, sí, de pronto no con lo que tenía, sino con lo que había en su interior. Veamos otra forma. Venga conmigo Lucas. Lucas está lleno de aquello. Lucas capítulo 8. Avance al siguiente capítulo. Verso 1 al 3. Verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién es más con él? Y los 12 con él. Verso 2, léalo por favor. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, obviamente incluidas las mujeres que ya narra el verso número 2. Dice aquí, y otras muchas que le servían de sus bienes. Otra forma de dar, ¿qué cosa? Acciones. Demostraciones de agradecimiento. En este caso, estas mujeres, ¿cómo lo hacían? Sus bienes. No tenían de pronto la habilidad, la forma o la destreza o la capacidad de manifestarlo de pronto como la mujer que estaba ¿en dónde? En la casa del fariseo. Pero eso no fue limitante, eso no fue una restricción, no fue de pronto una condicionante como para que puedan decir, sí, pero yo no tengo esa de pronto esa habilidad, esa sumisión o esa demostración, o como dicen muchos en términos actuales, es que yo no soy como ella, extrovertida, que sabe sacar lo que tiene de adentro hacia afuera. Yo soy más bien cohibida, soy tímida, a mí me da miedo, temor, sí, el que la gente me vea así. Yo sé que hay diversidad de personalidades, ¿sí? O de forma, o de característica, ¿sí? En medio del pueblo. Pero, mi amado hermano, lo idóneo en todo esto que estamos viendo es que hay formas y maneras de agradecer a Dios. Ellas, en todo caso, lo hacían, ¿de qué manera? Señor, tú me has liberado. Mira, en el caso de muchas endemoniadas. Sí, y de pronto, pero esto te puede servir para que en el camino te llenen el vaso y puedas beber. ¿Me explico? Señor, yo sé a la verdad que tú me has sanado. Mira lo que dice el versículo número 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, pero también de enfermedades. Señor, tú me sanaste, pero mira, Señor, aquí, aunque sea para que hagas una llamadita, toma.
¿Con qué le servían? Bienes. No quiero sacar el texto de contexto. No quiero que hoy ofrende más de lo que otros días. ¿Ah? Estoy solamente aclarando las formas, las maneras en que la gente puede llegar a ¿qué? A dar acciones de gracia. Es que Dios, mi amado hermano, diríamos así, sí nos brinda las oportunidades para hacerlo. A veces lo podemos hacer de manera, diríamos así, conjunta. Hay momentos en que la única forma en la que usted siente agradecer a Dios es derramándose y haciéndose, diríamos, en buena ley, le digo, sí, haciéndose un papel lleno de lágrimas. Usted se ha visto cuando pone un papel periódico encima de un poquito de agua. Queda consumido, ¿verdad? Queda derretido, por así decirlo. Hay tiempos en los cuales uno, mi amado hermano, debe de aprender a agradecer a Dios solamente con llanto. Con llanto de gratitud me refiero. Derramado, mi amado hermano, hasta que usted no sienta que ha quedado totalmente vaciada. Hay momentos en los cuales hay que agradecer dando testimonio. Como lo hicieron ¿quién? En este caso, el samaritano. No callando, diciéndole a todo el mundo el gran milagro de que su matrimonio ya no está como antes destruido. El Señor le cambió el corazón a ese perverso hombre y ahora es un marido idóneo. Ese testimonio puede cambiar el entorno de su trabajo. Porque hay una compañera que necesita oírlo. Porque está viviendo el calvario que usted antes vivía. Y ella al enterarse va a dar acción ¿de qué? De gracias. Y habrá momentos en los cuales también como estas mujeres, sí, habrá que también involucrar aún, mi amado, habrá que despegarse de aquellas cosas materiales que usted estima prioritarias, pero que en las manos de Dios son más todavía necesarias que en su propia casa. Pueden ser importantes para usted, pero a veces lo importante pasa a un segundo plano porque mejor y mayor es el uso que le pueda dar Dios que el que les puedo estar dando yo mismo. A veces, mi amado hermano, digo yo, el computador que a ti tanto te sirve es mejor ponerlo en las manos de Dios y decir, Señor, yo sé que me sirve a mí, pero tengo otro y ahora lo cojo y lo pongo más bien en el aula para que los niños puedan aprovecharlo. Hoy no hay amén. Dígalo con dolor, no importa. Es que, te digo yo, no, es que esa licuadora me la regaló mi tatarabuela. Y ni la usa. Mientras de pronto una hermana en la fe está que le da con el cuchillo sin filo al refrito. Y necesita la licuadora. ¿Sí me entiende, mi amado hermano? ¿Qué pregunto yo? Como usted bien lo sabe y lo escucha por las calles, el día que que cerremos nuestros ojos, pregunto, ¿la licuadora te la van a meter en el ataúd? ¿Ah? Te van a decir, mándale la licuadora de la abuela para que se vaya con todo, para que haga jugos en el otro lado. Ni la usas tú, ni la dejas que la usen otros. Y Dios está viendo. Ahí es el punto. Mi amado hermano, cuando usted se hace un instrumento de Dios, ojo, en las manos de Él, cuando usted los brinda y los otorga, quien lo recibe, da acción de gracias. Y tú recibes bendición. Porque así diésemos un vaso de agua, no quedará, dice la Escritura, sin recompensa. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Ese es el eje central de todo esto, mi amado hermano. Yo te aseguro algo, y yo te aseguro que eso va a pasar. Si Cristo apareciese con su túnica, de pronto caminando igual como lo hacían antaño, y tocara la puerta de tu casa, y te dijera, vamos a usar un nombre solamente, bueno, si se llama así, qué pena, o qué elogio,
Alberto, Jesús eres tú. Necesito tu televisor. Solo uno. Saca el del cuarto también. El maestro lo necesita. ¿Cuántos lo harían si les pidiera el burrito para poder entrar en Jerusalén? Pregunto, ¿cuántos se lo dieran? No un burro, la docena de los burros, hasta para que los discípulos entren también. Mi amado hermano, el tema de hoy es confrontador, por donde quiera que usted lo vea. Debemos dar acciones, ¿de qué? Sí, para algunos son de desgracia, pero no importa, es de gracia. Porque de gracia habéis recibido, da también de gracia. Amén. Glorifique a Dios por ello. Cuando se termina de leer en Hebreos capítulo 13, hay que darle ya final a esto porque muchos se están derritiendo en el puesto. En Hebreos capítulo número 13, recordando lo que decía el versículo número 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer, porque vaya, ahí yo siempre digo que las I son como un signo más, ¿verdad? Es como una fórmula matemática. Siempre en la Biblia, cuando usted vea el I, significa más esto. Amén. Y de hacer bien, porque eso forma parte de la acción de gracia. Hacer bien. Y de la ayuda mutua. ¿Qué te dice el Señor ahí? No os olvidéis. Hay quienes hace rato que se han olvidado. No os olvidéis. No te olvides que el evangelio también es ayuda a los demás. Ayuda. Y cuando hablo de ayuda no hablo solamente del texto bíblico o del tratadito. Amén. Es la de meterse la mano al bolsillo y decir, toma. Ayuda. Amén. Amén. Dígalo, suéltelo usted mismo, por lo menos de acá para afuera, bótelo. Aun cuando de acá para adentro sea amargo, como él decía el profeta. Mira, porque de tales, porque el Señor sabe que es esto que está demandando, Dios sabe qué cosa que es para ti. Dígalo, y es la verdad, ¿qué cosa es? Y ahí es donde salen los bíblicos. Pero ya el Señor se sacrificó por mí. Claro, hablando de salvación. Y Pablo no saca el contexto fuera del texto. Hablando de salvación, el Señor ya pagó ese sacrificio. Pero hablando, mi amado hermano, de lo que implica vivir la vida cristiana, Dios espera mucho sacrificio de los que se han acercado para ser salvos. Ahí sí el Señor dice, sí, el Hijo del Hombre, ¿qué cosa no tenía? Cuando ya lo vimos en su contexto que sí tenía, pero no lo dijo en ese énfasis. No tenía ni una piedra para donde recostar su cabeza. Dice la Escritura, mi querido hermano, sí, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Vamos a suponer que usted tenga planificado un viaje para carnaval. Vamos a suponer nada más, una pura suposición. Y usted tiene todo listo, todo. Sí, tiene el dinero separado. Tiene ya aún las maletas ya hechas, listas. Está ya prácticamente como que finiquitando los últimos detalles. Como para irse, con toda la familia. Y recibe la llamada. No el pastor, cualquier otro. Sí, que si es el pastor ahí me van rayando. Hola, ¿qué tal? Uy, a los tiempos, ¿cómo tal? La típica introducción. ¿Sabes? Necesito tu ayuda. Necesito tanto.
porque tengo a mi hijo en la clínica, ya le dieron el alta, pero necesito pagar eso ya, porque cada día que transcurre el costo se me eleva. ¿Me puedes ayudar? Déjame orar. Cuelgo así con temblor. De tales sacrificios se agrada a Dios. Pregunte pues en casa, ¿cuántos no quieren ir a la playa? ¡Ah, no, ¿por qué no voy a ir a la playa? ¿Me entiende, mi amado hermano? Es un sacrificio, pero que a Dios le agrada. Como cuando separas el diezmo. Para algunos, si cada quincena sacrifican. Amén. Con sacrificio. Ay, Señor, el diezmo. Perdónamelo, para la otra te lo alcanzo. Mi querido hermano, la Escritura nos demanda, ojo, nos ordena dar, sí, mi querido hermano, con sacrificio. Eso es una acción que Dios le estima como de gracias. Porque al hacerlo, quien recibe de lo que tú te estás desprendiendo, glorifica al Creador por ello. Y tú que lo has hecho, no quedarás sin recompensa. Dice la Biblia, mi amado hermano, para concluir, 2 de Corintios, capítulo número 9, verso 13. Pues por la experiencia, porque solo los que lo han experimentado, hay quienes todavía nunca lo han experimentado porque nunca dan. Pues por la experiencia de esta ministración, ¿qué hacen, mi amado hermano, las gentes? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Es decir, cada vez que lo haces por obedecer a tu Señor, los otros que se benefician de aquello que tú te desprendes, glorifican a Dios. Verso número 13 sigue diciendo, y esto ya lo hemos analizado, este término, ¿verdad? Sí se recuerda, ¿no? Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y también para quienes más y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, mira, esta es bendición. Yo sé que muchos de pronto no desean esto, pero amado hermano, cuando tú lo haces, cuando tú eres instrumento de Dios en sus manos, al dar aún con sacrificio, mi amado hermano, la oración, porque ellos te dirán, hermano, yo no tengo cómo pagarle lo que usted está haciendo por mí. Pero lo único que puedo hacer por usted es orar a Dios. Hay quienes dicen, no, pues, mejor págueme. Mejor deme. No, mi amado hermano. Quienes no pueden hacerlo, diríamos para nosotros, un estandarte de honra ya en el cielo. Porque al ellos clamar a Dios en favor suyo, mi amado hermano, esa paga no tiene límite. Bien decía el Señor, si solamente hacéis el bien a quien te lo va a devolver, ¿qué beneficio, qué mérito tiene? ¿Verdad? Si le prestas los $100 a aquel que tú sabes que en la quincena te los va a devolver, pregunto, ¿qué de bueno has hecho? Sería importante darle esos 100 a quien tú sabes que se lo das y nunca lo vas a volver a ver. Una mujer suele tener un corazón un poquito más sensible y le puede decir al esposo, ya dale nomás. Pero mujer, ¿qué te pasa? Eres insensata, ponte a orar. ¿Verdad? El hombre es mucho más rígido en esto. ¿Verdad? Hay dureza en el corazón. Pero así hace Dios con nosotros. Todo lo que Él nos da, Él no está esperando, diciendo, mira, te lo doy para que me lo devuelva. No, el Señor da. Hace salir el sol, buenos y malos se benefician de ello. ¿Sí me entiende, mi amado hermano?
Este pasaje bíblico nos dice que por la liberalidad nuestra, ellos, mi amado hermano, ¿qué hacen en el verso 14? Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. ¿Pero en quiénes? ¿En quiénes? En los que han dado. Porque ellos piensan, uy, cómo Dios lo bendice hasta el punto de hasta que me puede llegar a dar a mí. Y no sabe que lo que yo doy, a veces, mi amado hermano, dejo de arroparme para que se arrope Él. No es por lo que tengo. Porque hay quienes dicen, hermano, si yo tuviera, diera. Pero como no tengo, no doy. Eso es mezquindad de corazón. Todos tenemos para dar. No en la medida que de pronto quisiéramos dar, pero sí tenemos, porque nuestro Dios suple todas nuestras necesidades. El problema es que nuestro corazón se cierra cuando el Señor nos expone a dar hasta que duela. Ahí es que el corazón se hace chiquito. O sea, solamente ya den el diezmo, ya dice el diezmo, ya, no dé más, y ya. Ya dio, ay, que se vea cómo hacen el resto. O hay quienes dicen, yo ya di, pero vuelve a dar, pero si yo ya di. Amén. Está medio duro el asunto hoy día. Qué lindo texto para el domingo hubiera sido. No, Dios sabe por qué hoy usted tenía que escuchar esto. Y hay quienes dicen, por gusto viene el culto hoy día. Mi amado hermano, hay bendición de Dios para todo aquel que practica acciones de gracia. Llámelo como usted lo quiera llamar, porque si le digo diezmo, hace mueca. Si le digo ofrenda, hace mueca. Llámelo acción de gracia, pero al hacerlo hay bendición de Dios para su vida cuando lo hace. Amén. Qué lindo sería que usted agarre ese, es verdad, eso de pronto en la casa tiene 3 equipos de sonido, agarra uno y dice, este hoy deja de ser mío y es del hermano, que al visitarlo lo vi que no tenía o tenía una radio chiquita. Los muchachos protestan, pero papá, ¿qué vas a hacer? Que dice qué, dice cuánto. Deja que al hacerlo Dios va a bendecir. Amén. Tienes como 20 pares de zapatos. ¿Verdad? Las mujeres son especialistas en esto. Los hombres tienen 2 pares y están contentos. ¿Verdad? Para el varón negro, color negro es color total, cae con todo. Para la mujer tiene que ser negro azabache, un color. Negro, es que es así, negro capulí, ese es otro color. Yo veo igualito, pero no, es que este es un negro brilloso, un negro sin brillo. Ellos son así. Este es negro aplomado. Dicen, ya, está bien. Este es negro rabioso, le digo, porque a la verdad, muchos zapatos. Yo a veces me asombro. No digo que mi esposa tiene bastante ropa, pero sí duplica el mío. Y ella se pone así, y ve así. Y me mira, no tengo que ponerme, me dice. Yo agarro un pantalón, meto la mano en el saco una camiseta, ya estoy armado. Me visto y ya estoy. Hágalo, mire, como no tiene que ponerse, que le falte un vestido más, un par de zapatos más, menos. ¿Verdad? No importa. Hoy puede ir a su closet y haga esto. Coja, meta la mano, como no tiene nada, meta la mano y saque y ponga. Si le queda vacío, lo único que hace es certificar sus palabras. No tiene nada. ¿Quién quita que Dios está esperando que haga eso para que el marido, al ver que no tiene nada, le renueve el closet? Dicen por ahí, deje que salga lo viejo para que entre la nueva. La nueva ropa, no la nueva esposa, cuidado. Estoy hablando de las cosas que podemos nosotros usar para bendecir. Y termino con el versículo número 15, donde nos dice, gracias a Dios por su don, porque esto sí, y esto se manifiesta solo en los hijos de Dios. Un don llamado, un don inefable.
Ahora, el don no es que es el don inefable, el don es el dar con acción de gracia. Ese es el don. Pero se dice inefable porque es el término que el Espíritu Santo utiliza para simplemente decirnos que no se puede llegar a poderlo expresar con palabras. Porque a la verdad, cuando uno comparte algo con alguien, uno al ver simplemente cómo el rostro de tristeza cambia a sonrisa, no hay palabras que pueda describir la felicidad que Dios a usted, que lo ha hecho su instrumento, a usted le hace sentir. Usted solamente tiene una sonrisa ya no puesta en el rostro, sino en el alma. Y dice, Señor, gracias, porque usaste este vaso inservible para traer una gota de felicidad a mi hermano o a mi amigo o al que no conozco. Por tu gloria ahora lo estoy conociendo. ¿Sí me está entendiendo? Este mensaje es para la gloria de Dios y para la práctica de su pueblo también. Aleluya. Gloria sea Jesús. ¿Cuántos hemos aprendido? ¿Y cuántos los vamos a poner en práctica? Amén. Inclinemos nuestro espíritu y oremos a Dios. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Tu presencia lo llena todo. Y yo sé que está redarguyendo vidas. Porque has hablado, Señor, a las necesidades.